Buen día, buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Haremos dos valoraciones. Hablaremos del tema de Junqueras. Como saben, mañana su comparecencia aquí en el Parlamento en comisión. Y después hablaremos también de dos mociones que ha registrado Ciudadanos. Una que tiene relación con ese primer tema del señor Junqueras y también hablaremos de esa propuesta de experto de financiación autonómica que Ciudadanos también ha propuesto hoy mismo. Ayer registramos una moción acerca de ese sentido y luego, por supuesto, cualquier pregunta que tengan y que quieran dirigirme. Bien, respecto al tema de Junqueras, seguimos sin saber la verdad sobre las afirmaciones del señor Vidal, del exsenador Vidal, del exsenador de Esquerra, el señor Santi Vidal. Todavía no sabemos la verdad de lo que ha pasado con el señor Vidal. No sabemos si esas afirmaciones que hizo el señor Vidal en un acto, como saben, de Esquerra, son verdad o son mentira. Todavía no lo sabemos porque el señor Junqueras vino al pleno literalmente, y perdónenme la expresión, el señor Junqueras vino al pleno a tomarnos el pelo, porque no respondió a ninguna de las preguntas que le hizo, ya no solo este grupo parlamentario, Ciudadanos, sino también prácticamente toda la oposición al completo, que le preguntó al señor Junqueras sobre si las afirmaciones del señor Vidal eran ciertas, sobre si el señor Vidal en esas afirmaciones, que decía cosas tan graves como que habían espiado literalmente a los catalanes para obtener sus datos y utilizarlos para otros fines de los que tiene competencias la Generalitat. Básicamente, espiar datos de todos los catalanes y utilizarlos con fines políticos y con fines independentistas. El señor Junqueras se escapó durante toda la sesión de control. Hubieron preguntas que hicimos directamente, yo mismo le pregunté en esa sesión de control al Govern, también en interpelaciones que hicieron otros grupos parlamentarios y también este grupo de Ciudadanos, y el señor Junqueras, como les decía, nos tomó el pelo a todos los diputados del Parlamento porque fue incapaz de responder a ninguna de las preguntas que le hicimos acerca de las afirmaciones del señor Vidal. Mañana volveremos a intentarlo. Ya le digo que las esperanzas que tenemos en que el señor Junqueras nos conteste son pocas, porque a lo largo de todo el pleno ni siquiera en una ocasión fue capaz de decirnos si el señor Vidal dice la verdad o si el señor Vidal miente cuando dice que se están utilizando datos de forma ilegal de todos los catalanes. Mañana, como les decía, vamos a volver a preguntarle en esa comisión al señor Junqueras acerca de las afirmaciones del señor Vidal. Tendremos la oportunidad en comisión y esperamos y deseamos que el señor Junqueras diga de una vez por todas la verdad, que no se esconda y que dé la cara. Como también nos interesa que lo haga el presidente Puigdemont. Ayer mismo presentábamos una moción que hemos registrado esta mañana en el Parlamento, precisamente para eso, una moción en la que pedimos que el señor Carles Puigdemont, que el presidente de la Generalitat, comparezca en el Pleno para dar la cara, que el señor Puigdemont no se esconda y que el señor Puigdemont conteste a una y cada una de las preguntas que le hace la oposición. Se lo recordamos el otro día al señor Junqueras. Las preguntas no las elige el gobierno, las preguntas las hace la oposición. Lo que pasa es que en Cataluña hace muchos años que no hay una oposición de verdad, porque hay que recordar que la última oposición que había en el Parlamento de Cataluña está hoy sentada al lado del señor Puigdemont, que es el señor Junqueras, el mismo que se niega a responder preguntas. Por tanto, ahora sí existe una verdadera oposición en Cataluña, una oposición que pregunta, una oposición que pide que sea transparente, una oposición que en definitiva controla al gobierno para saber hasta la última verdad de todos los casos de transparencia que afecten a la corrupción y, en definitiva, todos aquellos casos en los que el gobierno se niega a dar explicaciones. Por tanto, en esa moción hemos pedido que el señor Puigdemont comparezca en el Pleno, que dé la cara, que responda a las preguntas y que deje de esconderse de una vez por todas. Además, hemos pedido en esa moción que no se utilicen nuestros datos fiscales para otros fines que sean fines ilegales. Como saben, la Generalitat tiene competencia en una serie de datos fiscales, pero que no utilicen esas competencias para hacer trampas, que no utilicen esas competencias sobre datos fiscales para espiarnos a todos de forma ilegal. Y por último, lo que hemos pedido en esa moción es garantizar también que no se va a presionar directamente tanto a ciudadanos como a empresas para que incumplan sus obligaciones fiscales. Como saben, el señor Vidal en sus declaraciones lo decía textualmente, que se iban a enviar cartas directamente a los ciudadanos y cartas directamente a las empresas, presionándoles para que incumplan la normativa actual. Pues bien, en esa moción que se votará en el Parlamento, solicitamos que no se envíen cartas ni presiones de ningún tipo a los ciudadanos para que incumplan con sus obligaciones. Como les decía, en esa junta de portavoces, hoy mismo hemos abordado varias cuestiones, entre ellas la que les estoy contando respecto a la comparecencia del señor Puigdemont. Y como saben, se ha bloqueado, tanto la CUP como Junts pel Sí han prohibido
ya no solo que el señor Puigdemont venga al Pleno a dar explicaciones, sino que han prohibido que se pueda votar en el Pleno una comparecencia del señor Puigdemont, lo que es más grave todavía. Es decir, aquellos que se quejan de que en este Parlamento no se puede votar, aquellos que se quejan de que en este Parlamento no se puede hablar de todos los temas, hoy han dejado claro que mienten, que cuando no se habla de independencia, bloquean, que cuando no se habla de separación, prohíben que se vote en el Pleno, insisto, la comparecencia del presidente de la Generalitat ante afirmaciones tan graves de un miembro del gobierno, en definitiva, un miembro de Esquerra, como saben, que gobierna de la mano del señor Puigdemont. Hoy en la Junta de Portavoces, la CUP y Junts pel Sí se vuelven a poner de acuerdo, me imagino que será parte de ese pacto que tienen para esta legislatura, se vuelven a poner de acuerdo y bloquean que se vote en el Parlamento, bloquean y prohíben que podamos todos los diputados votar libremente y decidir si el señor Puigdemont tiene que comparecer o no. Como digo, simplemente se ha propuesto que se lleve a cabo la votación en el Pleno, ni siquiera la comparecencia directa. No han querido tampoco darnos esa oportunidad a que todos los diputados expresen en el Pleno su voluntad o su no voluntad de que el señor Puigdemont comparezca. Por tanto, tenemos un Parlamento donde para hablar de independencia y para hablar de separación se ponen de acuerdo muy rápido la CUP y Junts pel Sí, pero cuando se trata de hablar de transparencia y cuando se trata de hablar, en definitiva, de lucha contra la corrupción o de posibles ilegalidades cometidas por un gobierno, bloquean y prohíben que esos temas se debatan en la sede parlamentaria, que es la sede de todos los ciudadanos. Como les decía, además de esa propuesta del señor Junqueras, hemos presentado una moción que ha sido registrada también ayer mismo, en la que solicitamos al Gobierno que nombre ese experto en materia de financiación. Como saben, el señor Puigdemont dijo que no iba a la conferencia de presidentes y efectivamente el señor Puigdemont no fue a esa conferencia de presidentes autonómicos. Y la última del señor Puigdemont, que es que no solo no va a una conferencia, sino que además dice que no va a nombrar a ningún experto para que vaya a defender los intereses de todos los catalanes con el conjunto de comunidades autónomas. Y a nosotros nos preocupa que Cataluña sea la única comunidad autónoma que se va a quedar excluida de ese debate de la financiación, porque al señor Puigdemont no le da la gana de ir a una conferencia de presidentes y al señor Puigdemont no le da la gana de nombrar a un experto que vaya ahí a defender los intereses de todos los catalanes. Mire, si el señor Puigdemont no quiere trabajar, por lo menos que nombre a alguien que vaya a trabajar en nombre de toda Cataluña y que vaya a negociar lo que estoy convencido que muchos catalanes quieren, que es un sistema de financiación más justo, un sistema de financiación que garantice todos y cada uno de los derechos sociales y que queden cubiertos por la financiación, pero el señor Puigdemont ha decidido que no, que va a dejar vacía también la silla del experto, en este caso en financiación autonómica. Ya sabemos que el señor Puigdemont es más de performance, ya sabemos que el señor Puigdemont es más de fotografías que no de trabajar. Lo ha demostrado haciendo campana el día de la conferencia de presidentes y lo vuelve a demostrar otra vez dejando vacía esa silla que nos puede representar a todos los catalanes en una negociación que nosotros consideramos fundamental para el presente y para el futuro de Cataluña, que es una financiación autonómica que esté a la altura de las necesidades que tenemos hoy en día. Pues bien, como les decía, tanto en el primer asunto con la comparecencia del señor Junqueras de mañana, donde tenemos muy pocas esperanzas de que el señor Junqueras sea valiente y dé la cara y diga lo mismo que dice en sus actos de Esquerra Republicana, lo diga en sede parlamentaria, a pregunta de todos los ciudadanos, y por otro lado, como les comentaba, la necesidad de nombrar a ese experto de financiación autonómica y esa moción que Ciudadanos ha presentado para que se produzca cuanto antes. Y eran los dos temas que queríamos comentarles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estaré encantado de responderle. Si no me frío antes aquí de calor en esta sala de prensa hoy. Gracias. Antes el grupo del PSC ha comentado Sí. que si las respuestas de mañana de Junqueras y de Luis Salvador no eran satisfactorias, que estaban dispuestos a crear esa comisión de investigación sobre el caso Vidal. Era para saber también la postura de Ciudadanos, si os sumáis a ello. Bien, bueno, como saben, esa es una propuesta de Ciudadanos, precisamente. Sabemos que el PSC hoy ha tenido un ataque de otorgarse rápidamente iniciativas. Lo hemos visto no solo con esa comisión de investigación, sino también hablando de la comparecencia de Junqueras, como si el PSC hubiese sido los únicos que han pedido la comparecencia de Junqueras. Nosotros no vamos a jugar a eso. Me imagino que el PSC tiene sus inquietudes y sus necesidades electorales. Todo el mundo sabe que fue Ciudadanos quien presentó esa comisión de investigación. Fue además una rueda de prensa de la líder de la oposición
en esa valoración de la primera ejecutiva de Ciudadanos, donde anunciamos que propondríamos una comisión de investigación en el caso de que las aclaraciones o de las explicaciones del señor Junqueras no fuesen satisfactorias o completas. Por tanto, nos alegramos de que el Partido Socialista ya haya comunicado que estaría de acuerdo en sumarse a esa propuesta. Veremos a ver si hay otros grupos que también siguen en esa línea, y nosotros, como le decía, al margen de ponernos cada uno la medalla de quién ha sido el primero, yo creo que lo importante es que las cosas se hagan en política, y por tanto nosotros estaremos también en esa línea, en la línea de que si el señor Junqueras, que hasta ahora ha sido incapaz de responder a ninguna pregunta, como le decía, el señor Junqueras nos ha tomado el pelo literalmente a todos los diputados, no solo a Ciudadanos. Nosotros, por supuesto, que contemplaremos, como ya dijimos, poner en marcha esa comisión de investigación. Escucharemos primero al señor Junqueras mañana, pero ya le avanzo que, visto lo visto y visto la actuación del señor Junqueras el otro día en el Pleno, hay pocas esperanzas de que mañana el señor Junqueras tenga un ataque de valentía y un ataque de veracidad y nos cuente a todos la verdad sobre el señor Vidal, porque el otro día en el Pleno, como ustedes vieron, se pasó absolutamente toda la sesión parlamentaria tomándonos el pelo, eludiendo las preguntas, contestándonos cosas que no tenían nada que ver con preguntas que eran muy claras y muy incisivas. Veremos a ver mañana si tenemos mejor suerte, y si no, como le decía, por supuesto que pondremos en marcha esa comisión de investigación para que se sepa hasta la última coma sobre acerca de esa posibilidad de que hayan espiado directamente datos de todos los catalanes. Sí, yo tenía varias preguntas. Gracias. Una sobre el Tribunal Constitucional, que parece que va a anular el referéndum y actuará de nuevo contra Forcadell y la mesa del Parlamento. Sí, bien. Bien, sobre el asunto del Tribunal Constitucional, nosotros queremos dejar claro que afortunadamente en política no hay privilegios y que todos los políticos tenemos que rendir cuentas ante la ley como lo hacen todos los ciudadanos. Yo sé que hay algunos que se creen que por llamarse Forcadell, por llamarse Artur Mas o por llamarse OMS, pues van a tener más privilegios que el resto de los ciudadanos. Y afortunadamente en democracia todos somos iguales ante la ley, y también los políticos, y especialmente le diría los políticos que tenemos esa responsabilidad de representar a tanta gente. Yo creo que los que judicializan la política son los que se saltan las leyes. Los que judicializan la política son los que se creen que están por encima de las leyes. Y yo creo que hay muchos catalanes que están hartos, sinceramente, de que cada día la noticia en Cataluña sea que hay políticos que se saltan las leyes. Yo creo que hay cosas mucho más importantes en estos momentos en Cataluña por los que tenemos que trabajar todos, que no que la noticia cada día, día tras otro, sea que la señora Forcadell vuelve a saltarse las leyes, que el señor Artur Mas se las saltó en su día, y que además se utilice todo eso para hacer victimismo y se utilice todo eso para no afrontar los problemas reales que tenemos todos los catalanes y que son los que tenemos que combatir los políticos, que para eso nos pagan el sueldo. A los políticos no nos pagan el sueldo para saltarnos las leyes, nos pagan el sueldo para que trabajemos y para que solucionemos problemas. Sobre el caso del 3%, que bueno, han salido nuevas pruebas de cómo se pactaba, algunos correos incluso que decían: te paso esta obra para que la trates directamente con Andreu Viloca. Bueno, el caso del 3% estamos viendo que son una auténtica banda organizada, que lo que han hecho durante mucho tiempo es robar a manos llenas a todos los catalanes. Lo más preocupante es que lo negaban. Lo más preocupante es que cuando preguntaba a la oposición acerca de casos de corrupción que involucraban a Convergencia, lo negaban. Y nos decían, como decía el señor Junqueras el otro día, que éramos un disco rayado y que la oposición nos habíamos vuelto locos por preguntar sobre esos temas. Después, con el paso del tiempo, pues nos ha dado la razón a muchos que defendíamos que las instituciones tienen que estar limpias de corrupción. Y efectivamente estamos viendo estos días cómo una banda organizada utilizaba directamente la contratación pública para llenarse los bolsillos y para robar directamente el dinero de todos los catalanes. Lo hemos visto, y por eso en Convergencia están tan preocupados y han cambiado su nombre, han cambiado el logo, han cambiado las siglas, pero nunca podrán cambiar todo lo que han robado durante tanto tiempo, como están así demostrando en sede judicial con el caso del 3% y de otros juicios que van a tener que rendir cuentas. Va a ser un invierno muy largo para Convergencia en todo aquello que respecta a la corrupción. Y veremos a ver si el señor Artur Mas va tan contento a los juicios de Convergencia, a los juicios del 3% y a los juicios de la corrupción, como iba el otro día a comparecer sobre ese juicio que, como saben, se ha saltado las leyes literalmente y se cree que está por encima de la justicia. Por tanto, veremos a ver si durante este invierno judicial
esa sonrisa del señor Artur Mas y de sus compañeros de gobierno es la misma, y veremos a ver también si hay manifestaciones en los juicios del 3% y en los juicios de la corrupción de Convergencia, que van a ser muchos y muy largos durante este invierno. Jo li volia preguntar pel fet que aquest matí la fiscal en cap de Barcelona ha fet una roda de premsa assegurant que va tema per la seva integritat física, precisament en el que dèiem divendres passat en aquest judici sobre el 9-N. Segons ell, alguns manifestants l'haurien increpat. Com ho valoreu des de Ciutadans? Nosaltres pensem que, com deia abans, la notícia cada dia a Catalunya no pot ser aquest ambient de confrontació, insults, pressions, en aquest cas a la fiscal, pressions també als tribunals que han de fer la seva feina. Els tribunals han de treballar i fer la seva feina, i els polítics hem de fer la nostra, i l'hem de fer al Parlament i al carrer, però el que no podem fer i el que no poden fer alguns és pensar-se que estan per damunt de la justícia, és pensar-se que poden literalment insultar i en aquest cas doncs, pressionar directament els jutges, els fiscals, que han de fer la seva feina. El que sí que poden fer els polítics és recolzar mesures com les de Ciutadans, per exemple, per despolititzar la justícia, perquè en això sí que no trobem el suport de Convergència. Recordem que al Parlament Ciutadans va fer una proposta, diverses propostes en matèria de despolitització de la justícia, i en canvi Convergència, Esquerra i altres grups van votar en contra. Per tant, ells es queixen molt de la judicialització de la justícia i de la politització de la justícia, però quan fem iniciatives per lluitar i que els jutges siguin més independents encara i que la justícia no estigui polititzada, els senyors de Convergència s'obliden ràpidament del seu discurs i voten en contra de posar en marxa, en definitiva, mesures per lluitar contra la despolitització. Per tant, si ells volen tenir una justícia més independent i més transparent, nosaltres estarem sempre en aquest acord, però fins ara Convergència només es queixa de la justícia però després no fa res per canviar-la, perquè quan ells escolleixen els seus jutges mai es queixen, però en canvi quan no tenen aquest control sobre la justícia aleshores criden i directament es van insultar directament a la fiscal, en aquest cas no directament membres de Convergència, m'explico, però sí, com saben, en aquesta entrada i en aquest moment del judici quan s'estava celebrant. Esta misma de las palabras de la fiscal en castellano, por favor. Bien, respecto a las declaraciones de la fiscal que ha hecho hoy mismo, nosotros creo que hay muchos catalanes que estén hartos que la noticia en Cataluña sea por este ambiente de confrontación, de insultos, y a los jueces y a los fiscales hay que dejarles que trabajen, no hay que insultarles. Y nosotros lo que sí que creo que podemos hacer los políticos, y de hecho Ciutadans lo ha hecho en el Parlamento de Cataluña, lo ha hecho también en el Congreso de los Diputados, es que los jueces sean más independientes. Y ahí podemos trabajar los políticos, en tener una justicia despolitizada. De hecho, lo hemos presentado en el Parlamento de Cataluña en muchas ocasiones, pero en cambio hemos obtenido siempre el voto en contra de Convergencia. Cuando se trata de despolitizar la justicia, Convergencia está en contra. Ellos se quejan de que la justicia está politizada, pero se quejan cuando ellos no pueden escoger a sus jueces como han hecho durante tanto tiempo. Por tanto, dejemos que los fiscales, los tribunales, en definitiva, los jueces puedan hacer su trabajo y los políticos dediquémonos a trabajar cada día por tener una justicia más independiente, por tener una justicia más despolitizada y sobre todo condenar los insultos o amenazas o cualquier tipo de conducta que amenace directamente, pues como digo, al trabajo tan necesario de fiscales y de jueces que los políticos nos tenemos que mantener siempre al margen, que puedan hacer su trabajo y en todo caso impulsar medidas desde el Parlamento para facilitarles ese trabajo y que cada vez estén menos politizados. Sí, quería hacer dos preguntas. La primera sobre el sistema de financiación. Me gustaría saber si Ciudadanos está a favor de la ordinalidad, es decir, que cuando después de poner los recursos la comunidad autónoma no pierde posiciones respecto al ranking de riqueza. Y la segunda es sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona, bueno, de abrir el concurso para de alumbrado de la ciudad, del que han quedado excluidas gas natural, las grandes eléctricas, porque no han firmado, se han negado a firmar una cláusula para favor de la pobreza energética. Bien, sobre la segunda pregunta, la verdad es que mis compañeros de
de Política Municipal y nuestro grupo municipal con Karina Mejías al frente, imagino que estarán encantados de responderles a esa pregunta que sinceramente pues no tengo ni el posicionamiento ni la respuesta adecuada a eso en este momento, y estaré convencido de que nuestro equipo se manifestará sobre ese asunto de Barcelona en concreto y sobre ese asunto municipal. Y después también informarle que exponer en este momento toda nuestra política en materia de financiación autonómica pues sería impreciso por mi parte y no es lo más adecuado en este foro. Ya le puedo indicar y le puedo adelantar que nosotros lo que queremos es que sea una financiación más justa, más transparente. Nosotros creemos que lo que se ha hecho durante mucho tiempo y que han aprovechado también el discurso independentista y nacionalista también de otras partes de España, ha sido aprovechar esa falta de transparencia en el reparto para utilizarlo como un argumento político. Nosotros queremos que se haga un sistema de financiación en todas las comunidades autónomas, por eso pedimos que también en Cataluña, por supuesto, tenemos que tener representación en esas negociaciones, que es fundamental que Cataluña forme parte de esas negociaciones en materia de financiación, y por eso, como le decía antes, nos preocupa que el señor Puigdemont pues deje vacía ya no solo la silla de los presidentes autonómicos, sino también la silla de ese experto que tiene que defender los intereses de todos los catalanes. En cuanto a nuestro modelo y nuestra extensión de ese modelo, Ciudadanos ha trabajado, como usted sabe, durante mucho tiempo en ese modelo de financiación, donde hemos contado con expertos, donde ya le adelanto que si el señor Puigdemont no es capaz de nombrar un experto, nosotros le podemos recomendar expertos en materia de financiación que con muy buen gusto defenderían los intereses de todos los catalanes en esas conferencias de financiación, y ese es nuestro modelo que vamos a defender y que, por supuesto, tenemos ahora una oportunidad de oro para hacerlo en este momento en el que se ha vuelto a abrir un tema tan importante como es la financiación, que llevamos en nuestro programa, que también es una exigencia en esas 150 medidas que en su día firmamos con el Partido Popular para poner en marcha ese gobierno de España, y que la financiación tiene que ocupar de nuevo el sitio que le corresponde en el debate político. No, pero solo pregunto el tema de la ordinalidad, ya está, solo pregunto eso. Bueno, como le digo, con el tema de la ordinalidad, nosotros, en nuestro modelo, no nos hemos manifestado en función de ese punto en concreto. Es un modelo extenso. Yo creo que ahora sería muy imprudente por mi parte entrar solo en una cuestión determinada de la financiación autonómica, y como le digo, requiere un debate sosegado y requiere, desde luego, pues profundizar en un modelo autonómico que no se puede resumir solo en el concepto de ordinalidad, donde hay muchísimos otros que forman parte de lo que tenemos que construir, en definitiva, no solo en Cataluña, sino entre todas las comunidades autónomas. Si tienen alguna pregunta más. ¿Estamos? Pues muchas gracias y buen día a tothom. Sí, s'ha caído.